Yo considero que éramos un matrimonio feliz y comparativamente con el resto de la familia creo que eran mucho más felices que el resto. Pobrecita mi Vivianita, no me dejes. Volvemos con la historia del caso de Viviana Heger, porque lo comentábamos en el capítulo anterior, José Pérez Mancilla, el único condenado por este caso, se encuentra en libertad, pero hoy tenemos un entrevistado de lujo. Un entrevistado de lujo, mi jefe además, que estuvo no solamente reporteando el caso, sino que también estuvo en Puerto Varas, estuvo en la casa, estuvo con Jaime Anguita y conoció de cerca cómo se fueron dando los hechos de este caso, que también pasó a la historia en el crimen policial de nuestro país. Don Fernando Reyes, ¿Qué tal? ¿cómo está? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy entretenido escucharlo. Efectivamente, este es uno de los casos emblemáticos de los últimos años, por todas las situaciones que se dan y que se conocen hoy día. Y más aún, creo yo, hoy día, revisando un poco toda la historia del caso, me tocó efectivamente viajar un par de veces a Puerto Vara a hablar con Jaime Anguita, a conocer un poquito más detalles de lo que había pasado con Viviana en la búsqueda. Posteriormente a ello, nosotros comenzamos con un vínculo con su hermana Mónica Heger, que ella vivía al frente La casa de al lado. en la casa al lado, ahí en el parque Stoker. que es un lugar bien exclusivo, un sector con un condominio cerrado. Y bueno, con ella fuimos conociendo parte de la historia que aumentaba aún más las dudas de lo que había ocurrido con Viviana. Esto estoy hablando ya después de los 42 días, después de un tiempo. Nuestra primera visita y entrevista con Jaime Anguita es a un año aproximado. Es una larga conversación. Tuvimos dos largas conversaciones en realidad, y posteriormente hicimos una entrevista en la oficina de su abogado. Cuéntanos primero cómo es esa conversación, esas primeras conversaciones con él. ¿Cómo fueron para ti abordar a una persona como Jaime Anguita, que es un tipo bien especial? Él tiene una personalidad bien especial. ¿Cómo fue para ti abordarlo en esas primeras conversaciones antes de la entrevista? Mira, la verdad que nosotros insistimos un par de veces con él. En este contexto tenemos que entender que Viviana estaba sepultada y que había una tesis, ustedes lo hablaron hace un rato, de que había consumido un herbicida y estaba todo en investigación, con muchas dudas al respecto, y con todos los ojos bajo Jaime Anguita por la forma en que procedió el día de su desaparición. Recordemos que él recibió una llamada en el banco muy extraña, después puso una constancia en Carabineros, después en la PDI, nunca la llamó por teléfono, tuvo unas actitudes que en general la mayoría de la gente no tiene, y que por ejemplo es no haber llamado nunca al teléfono de su señora. Para saber dónde estaba. Si desaparece un familiar de uno, lo primero que hace, junto con tomar alguna iniciativa, la llamas por teléfono. Aunque sepas que no te va a contestar, pero con la esperanza que lo haga. Claro, yo le pregunté a él, yo le dije, y le puse más o menos el mismo ejemplo. No entiendo, don Jaime, le dije, ¿por qué usted no llamó a su señora? Y mi duda creo que representa a muchísima gente. Y bueno, y él da una explicación de que él tiene una personalidad que es distinto, que es más cerrado, que no lo vio como necesario porque su hija le había dicho que no contestaba. La hermana de Viviana justamente también, que no contestaba. Entonces él entendió que ya la habían tratado de llamar y que el teléfono no contestaba. Dentro de la conversación que tuvimos, él asumía el suicidio de Viviana. Acuérdense que él en primera instancia decía, mi Vivianita no sé por qué tomó esta decisión, no sé qué pasó, hay que investigar, hay que ver, y sé yo, siempre jugando ahí como con las dudas. Pero, Fernando, esa entrevista se hace en la casa de Jaime Anguita, estaban las hijas. ¿Cómo viste tú la dinámica familiar también ahí? Que eso siempre ha sido algo que ha llamado la atención. Sí, es que esa entrevista donde está la hija se produce en la casa de un amigo de él, en donde él estuvo por unos días mientras se estaba buscando, en fin,
y es un momento muy corto en donde no se pudo profundizar ni nada más, sino que se hizo un llamado a que la gente colaborara, a que nos ayudaran a encontrarla, a ver qué había pasado, pero nunca se pudo profundizar en ese momento. Yo después de un año, y a través del convencimos en cierta medida al abogado de que contara un poco a raíz de todas las dudas que había, y que yo le expuse que nosotros teníamos dudas al respecto de su participación en esto, o de su... uno lo veía a él como un poco indolente con lo que había ocurrido. Y bueno, y él finalmente accedió. Tuvimos una larga conversación, me explicó todos los pasos una vez más, nosotros los corroboramos. Bueno, y ahí él entra, digamos, a describir su personalidad. Él dice que ya estaba en conflicto con la familia de Viviana, por lo tanto, había muchas cosas que salían en los medios. La mamá de Viviana había tomado un rol muy duro con él en los diarios, a raíz de que se conoció de la situación extramarital que había tenido, la relación. Lo acusa de haber abandonado a Viviana cuando estaba embarazada de su segunda hija, porque de hecho, cuando Viviana aparece, ella es muy dura en las declaraciones con Jaime Anguita. Pero te habló también, Anguita, sobre el tema de esta pareja, de esta relación extramarital, porque según recuerdo también se le hizo entrevista a esta mujer que habló muy mal de Jaime Anguita. Lamentó mucho todos los años que estuvo Viviana con Anguita. Bueno, él lo asume y dice que tuvo una situación porque estaban pasando por un mal momento, y en algún minuto tiende a empatar esta situación con una infidelidad que de tuvo ella Viviana, también. con un compañero de trabajo de Coca-Cola. Con un compañero de Coca-Cola, y que así como había pasado esta situación, esto podía ocurrir en cualquier matrimonio y en cualquier pareja, no dándole mayor importancia. El hecho de hablar con ella fue súper importante, porque nosotros nos costó un mundo encontrar a esta mujer. Y tú mismo la entrevistaste, tú yo mismo hablaste con la ella. fui a hablar a su casa, la esperé un par de veces hasta que le dije por favor que conversáramos. No, ella no quería participar en absolutamente nada. Lo único que me dice es que pobre Vivianita, el infierno que ha vivido con este hombre. Después ella declaró en uno de los juicios también, y habló muy mal de él, como persona, porque decía como que no tenía mucho afecto con Viviana. Situación que coincide con las descripciones que hace la mejor amiga de Viviana, Margarita Soto. Margarita Soto es una de las fuentes claves, creo yo, con la cual uno entendía cuál era la dinámica de este matrimonio, que no era un matrimonio normal y que efectivamente había situaciones muy complejas. Lo que quiero dejar claro también, no da como para argumentar y para tomar una opinión y decir, no, él a raíz de esto tomó la iniciativa y no se justifica cualquier... Y la mató. En el fondo, yo de verdad siempre tuve dudas de su participación, de la relación posterior con el carpintero Pérez Mancilla, pero más allá de eso, yo creo que son las dudas razonables que todos tuvimos, Fernando, incluyendo todo el proceso en el juicio. Cuando te pregunto a ti por la entrevista, cuando tú entrevistas a Jaime Anguita, cuando tú le vas preguntando, cuando tú lo vas confrontando, cuando estás ahí con un entrevistado, ¿te pasa eso de que vais pensando si le creo, no le creo? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento cuando tú entrevistabas a Jaime Anguita? Mira, él había hablado muy poco. Entonces, el tenerlo para nosotros era un mérito. Ya era el logro. Ya era un logro tener que él que hablara y se refiriera a una serie de cosas. Y claro, uno más o menos hace una especie de cuestionario interno y tenía más o menos anotado algunas cosas que yo esperaba ver si coincidía lo que él me decía con los registros, con el informe de la PDI, con las horas que entró, con muchas situaciones. Y en eso él era muy exacto. Todos los pasos eran tal cual, o sea, no había ninguna duda. En los hechos como los relataba, coincidían siempre. Claro, cuando tú hablas después de la personalidad, de la relación, es que yo soy así, es que el uno Pepe es Grillo ahí distinto. te empezaba a dar vuelta. Totalmente. O sea, totalmente. Yo sentía que él me contestaba algo y obviamente que la duda a uno le aflora, y dada la circunstancia en la que estábamos, yo tampoco tenía
la libertad plena para contrapreguntarle en todos los puntos. Y tampoco se le podía inculpar de algo. Inculpar de algo. No teníamos mayores antecedentes. Ujú. O sea, Más que la especulación que había. teníamos datos, por ejemplo, del herbicida que se encontró y que estaba lleno. Y había un informe que supuestamente bebió el herbicida. Entonces, era absurdo que hubiese tomado herbicida. Que más encima el herbicida estaba cerrado. Exacto. Habían elementos de las últimas semanas que se supone que se habían visto distantes, pero puras situaciones que eran informada por la familia de Viviana o por su mejor amiga que conocía la historia, en fin. Entonces, tampoco nosotros teníamos como los elementos en ese minuto para enfrentarlo o confrontarlo con la situación, sino que era más bien escucharlo y preguntarle, oiga, usted hizo esto, ¿por qué no cree que genera duda? ¿No cree que hizo esto? ¿Por qué no participó en la búsqueda? Que fue algo que le preguntamos en la primera instancia. Porque a mí la hermana me habían dicho, nosotros salimos todos los días a buscar a Viviana en estos 42 días. Y él dice, no, yo espero acá, no, yo me quedo acá. Claro, después que tú sabes que resulta que estaba en la buhardilla, o sea, uno piensa, oye, a lo mejor se quedaba en la casa porque, no sé, él sabía que estaba acá, él recordaba la situación con los perros. Yo hablé por teléfono con el carabinero, el del perro. Ya. Esta es la situación porque la gente a lo mejor no conoce toda la historia, pero llevaron unos perros que buscaban cadáver. O por el olor, ropa, en fin. Y él, con muchas dudas, le preguntó reiteradamente a los carabineros cómo funciona, cómo lo hacen, qué hacen estos perros. Los invitó a almorzar. Los invitó a almorzar. Y les pidió una Y demostración. además hicieron una demostración. Y todo coincidía con que el carabinero a mí me dice, el día que apareció, que encontraron a la señora Viviana, nosotros le contamos, oiga, mañana sabe que vamos a hacer una nueva operación peineta por la zona. ¿Y qué significa? Le dice, no, vamos a revisar la casa y vamos a entrar con los perros a la casa. Esto fue a mediodía. A las 7:30 de la tarde, él llama, encontré a Vivianita en la huerta. Claro, son coincidencias, pero, o sea, generalmente te abre una duda tremenda. Sí. O sea, el carabinero me dice, yo no sé si él es culpable, pero me dijo, esto no me había pasado nunca. A mí, lo que también me llamaba mucho la atención era que su abogado, en ese minuto... El primer abogado que él tiene. El primero, él salía inmediatamente a explicarte, no, es que él es distinto. No, es que él tiene una personalidad... No, que yo lo he conocido y claro, y no todos somos así como Era un tan tipo bien cariñosos. locuaz el abogado. Sí. Era bien locuaz. Me acuerdo que los puntos de prensa también siempre él, entre medio tiraba una talla, como que trataba de bajar el ambiente, porque la tensión siempre era fuerte con las preguntas al abogado, porque no respondía Anguita, entonces respondía al Sí. abogado. Y tiene que tratar de empatizar versus un cliente que no lo Exactamente. hacía. Y lo que dice Fernando, yo recuerdo que siempre las declaraciones del abogado se enmarcaban era el escudo, Claro. que Jaime Anguita era un tipo diferente, que era un tipo distinto y eso no lo hacía un homicida. Por lo menos me acuerdo de haberle escuchado 3 veces solo. Mira, yo El abogado. me estaba recordando ahora que él nos cita en Puerto Montt a su oficina, por decirte, a las 2 de la tarde. Y estuvimos hasta, de haber sido 2:15 conversando solo con el abogado. Explicando, diciendo, oye, este tipo es así, es esa, qué sé yo. Bueno, yo ya había conversado con él. Y hasta que llegó para hacer la entrevista. Y ahí conversamos, no sé, 10 minutos. Hicimos la entrevista que duró unos 20 minutos y se fue. Y yo conversé después con el abogado. Después, posteriormente, yo lo fui a buscar a Jaime aquí. Al departamento que estaba en la plaza de Puerto Vara. Lo fui a buscar, sí. Donde ya estaban viviendo después. Claro. Puede haber sido a los No. 5 años, no sé, 4 años, no lo recuerdo. Y ya ahí me dijo, no quiero nada más con ustedes. Bueno, había situaciones que había salido en los medios, ya estaba enojado con todo el mundo porque lo seguían apuntando a él, lo acusaban en la calle. Su hija también se había enfrascado en un par de discusiones porque defendía a ciegas como fue hasta el final a su padre. La hija mayor en especial. Sí. La otra era muy chica, además. Sí. Eso hasta que ocurre, bueno, lo que ustedes estaban comentando, que surge en la cárcel la información y después Pérez Mancilla reconoce haber dado muerte a Viviana Heger por orden de Jaime Anguita. Cuando tú ves la noticia de Jaime Anguita detenido,
tú que lo entrevistaste, que estuviste en el caso, ¿cómo lo tomaste en ese momento? ¿Qué pensaste? Buena pregunta, ¿no? No, lógico que uno piensa... O sea, yo en mi interna, y hasta el día de hoy, y esto no tiene ni repercusión, digamos, ni mayor relevancia, siempre me quedé con muchas dudas. Entonces, cuando pasa esto, uno empieza a atar algunos cabos. Dice, ya, bueno, esto pasó acá, esto acá, esto. Después, escuchando un poco el juicio y ya el veredicto final, que fue unánime, que en el fondo lo absolvió. Que termina cambiando la calificación del delito, además. Incluso. Exactamente. Claro, uno establece, digamos, que el tribunal concluye analizando cada uno de los detalles, cada una de las pruebas, y si el tribunal lo determinó así por ahora, es la última palabra, pero las dudas siempre van a existir, no solo mía, yo creo que toda la gente, ustedes, y si yo. Y te agrego algo más, que era lo que hablamos de la calificación del delito. Ujú. ¿Por qué se cambió? En palabras simples, lo que dijo el tribunal, le dijo a la fiscalía es: usted no puede acreditar que él mandó a matar a ella. ¿Cuál es el hecho concreto que tenemos? Que él, por José Pérez, mató a Viviana Heger, le robó una cámara, le robó un anillo y escapó. Y finalmente fue eso. Entonces finalmente él fue condenado por robo con homicidio Exactamente. y no por haber sido enviado a mandar a matar a una persona, y por eso, cumpliendo la mitad de su condena, puede optar a beneficio carcelario. Y también aquí yo no quiero dejar pasar, en el fondo, la lección que dejó este caso, que no es menor, sobre todo para la PDI, que cometió errores gravísimos. Sí. Y que yo lo conversé después con uno de los directores de la Policía Civil, posterior a este evento, en que tuvieron que replantear todos los protocolos de búsqueda de sitios del suceso, hacer toda una nueva revisión de cada uno de los puntos que hacían, porque efectivamente ese día la linterna no tenía pila para haber mirado hacia la buhardilla, y la historia habría sido completamente distinta si es que estaba ahí. Y sobre los errores de la PDI también, eso valió de que el 2019 Anguita hiciera una querella contra el Estado por cerca de 2.000 Demanda hacia el millones, Estado. 2.000 millones de pesos por los errores en la investigación. Principalmente era él con sus hijas. Claro. Perdió esta querella contra el Estado. Incluso salió Abbott en ese tiempo, que era fiscal nacional, a hablar, y fue como que tuvo que representar un poco a la fiscalía por esa pega. Sí, yo creo que también aquí hay una cuota de responsabilidad de la fiscalía que tampoco puede pasar desapercibida. En los primeros meses llevaron muy mal el caso, o sea, se cerraron con el informe y estuvieron indagando si efectivamente tenía o no había consumido herbicida, cuando los informes decían que no había consumido. Me acuerdo del doctor Rabanal entregó un informe y siguieron un poquito con su tesis. Yo recuerdo precisamente una conversación que tuve con el fiscal, en donde él me señaló: aquí a veces uno tiene que convencerse que la gente se suicida. No se me olvidó nunca lo que me dijo ese fiscal. Ese fue el primer fiscal que tomó la causa. El primer fiscal que tomó la causa, no recuerdo en este minuto su nombre. No me dio la entrevista, tuvimos una conversación que tampoco fue en off. Por lo tanto, por eso estoy contando esto, que se lo he contado, digamos, a otras personas. Cuando me dice, a veces hay que asumir que hay gente que se suicida. O sea, conociendo la historia, era para darle un premio al fiscal. Es importante mencionar algo, porque finalmente fueron cerca de 600 días los que estuvo en prisión preventiva Anguita. Él fue absuelto porque, si bien se instaló una duda tal vez de su posible participación o no, de su personalidad, pero hay que dejar muy en claro eso, de que finalmente la justicia determinó que él no tuvo participación en esto, no se pudo, a pesar de la versión que entregó siempre Pérez Mancilla, que dijo que a él se le iban a pagar 5 millones de pesos, de los cuales solamente 2 se le habrían pagado. Y él también, incluso la reconstitución de escena señala que cuando toma a Viviana para llevarla hasta el dormitorio, ella le dice: ¿quién te mandó? Y que él le dice: usted sabe quién fue. Entonces, para dejar eso también bien en claro, y que la gente en la casa que tal vez no conocía esta parte del caso, sepa de que aquí
fue solamente la justicia que determinó que Pérez Mancilla fue quien terminó con la vida de Viviana Heger. Yo creo que este caso, digamos, da mucho a hablar. Se han escrito libros, se hizo una la serie que tuvo mucho éxito, en fin, y que retratan un poco lo cercano a la realidad, pero para la gente que estuvimos tan cerca, palpitando un poquito el caso, de verdad que no conozco ningún compañero de trabajo que no tenga todavía dudas hasta el día de hoy. Y que se generen, además, con una investigación que la Fiscalía trató de llevar a un juicio satisfactorio para ellos 7 años después. Era imposible, prácticamente, con pruebas, con testigos, que se acordaran de algo que había pasado hace 7 años con tanta exactitud finalmente. Y nuevamente caemos en los errores que hubo en la investigación del crimen de una persona. Que ya lo habíamos conversado y nuevamente caemos en lo mismo. Fernando, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros hoy en Testigo Clave. Tú, que fuiste un testigo clave también de este caso, gracias a de ustedes, esta historia. Muy entretenido de participar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos, Alejandra. Nos vemos entonces, la gente ya está invitada, ya saben dónde pueden escuchar y ver Testigo Clave, podcast en Apple Podcasts, Spotify y chilevisión.cl. y próximamente en nuevas plataformas.